Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Derecho y Claro. Hoy vamos a analizar un tema muy importante e interesante para todos aquellos que tienen sociedades, los acuerdos de accionistas. Pero antes de iniciar, si el contenido les interesa, los invito a que se suscriban al canal para poderles notificar cuando haya contenido nuevo. ¿Ya lo hicieron? Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con este tema. ¿Qué son los acuerdos de accionistas? Se denominan acuerdos de accionistas a aquellos acuerdos bilaterales o plurilaterales entre accionistas o socios de una compañía que tienen por objeto regular, al margen de los estatutos de la compañía, el ejercicio de los derechos, las relaciones, los intereses de los accionistas y demás aspectos que tienen que ver con el negocio, estableciendo reglas relacionadas, entre otras cosas, con el control y la administración de la misma. Esos acuerdos de accionistas se encuentran normalmente fuera de los estatutos de la compañía, pero producen también importantes efectos en el funcionamiento de la sociedad. Aquí es muy importante distinguir quiénes son los sujetos de ese acuerdo de accionistas y cuál es el objeto del acuerdo como tal. Los sujetos del acuerdo de accionistas pueden ser o una parte o la totalidad de los accionistas que forman parte de una sociedad. Es muy importante mencionar que la validez de un acuerdo o un pacto de este tipo no depende de la cantidad de accionistas que lo suscriban, ni de la calidad de accionistas como mayoritarios o minoritarios. Puede haber un acuerdo entre dos accionistas válidamente siendo 1000 los demás. El objeto de los acuerdos de accionistas, ¿cuál es? En términos generales, esos acuerdos de accionistas pueden versar sobre cualquier tema o contenido que los socios o accionistas de una compañía consideren relevante, entre otros, la regulación de sus relaciones, la elección de los órganos administrativos de la sociedad, cómo va a ser la administración y el control de la misma, y así muchas otras cosas. No obstante eso, estos convenios deben versar sobre un objeto que sea legal y que no sea contrario a la ley o a los estatutos, es decir, no se pueden hacer acuerdos para defraudar o para cosas ilegales. ¿Cómo se clasifican estos acuerdos? Hay unos primeros que son los pactos de relación, que se caracterizan por establecer de manera clara la primacía de la voluntad de los socios de regular sus relaciones de manera directa sin mediación alguna de la sociedad. ¿Qué regulan este tipo de pactos? Las relaciones entre socios. Ejemplos comunes de este tipo de pactos, que son los acuerdos que se realizan dirigidos a establecer a favor de todos o algunos de los socios derechos de adquisición preferente sobre participaciones sociales, obligaciones de ceder o de adquirir participaciones en determinadas condiciones, derechos de venta conjunta, obligaciones de no incrementar la participación en el capital por encima de un determinado porcentaje, cláusulas de cobertura de pérdidas de unos socios por otros y cosas de ese estilo. Hay otros pactos que son los pactos de atribución. ¿Qué son los pactos de atribución? Esos pactos se caracterizan por su propósito de otorgar ventajas a favor de la sociedad. Y justamente cuando los accionistas suscriben este tipo de pactos, su intención es asumir obligaciones frente y a favor de la sociedad. A diferencia de los otros, de los pactos de relación, estos pactos de atribución sí inciden de manera directa y sustancial en la esfera social, de una forma absolutamente clara. Ejemplos de este tipo de pactos: préstamos, aportaciones suplementarias a la sociedad por encima del capital, abstenciones de competir con la sociedad, intermediación en los productos que vende la sociedad con empresas de los otros accionistas o de terceros, ofrecerle a la sociedad la adquisición de las acciones cuando un accionista se proponga transmitirlas para que la misma sociedad las compre y cosas por el estilo. Hay un tercer tipo de pactos que son los pactos de organización, que se caracterizan por expresar la voluntad de los accionistas de reglamentar o regular la organización, funcionamiento y toma de decisiones dentro de una sociedad. Este tipo de acuerdos, ¿cuál es el objeto de este tipo de acuerdos? Normalmente es la concentración, la distribución, la transferencia del control de la sociedad. Esos son esos pactos y esa es su finalidad, regular ese tipo de situaciones. Ejemplos comunes de este tipo de acuerdos: pactos sobre la composición de órganos de administración, pactos sobre políticas a desarrollar por parte de la compañía, pactos de arbitraje para desarrollar, deshacer
o resolver situaciones de deadlock o bloqueo, como se llaman en Estados Unidos, deadlock, aquí son los bloqueos, para mayorías, para el ejercicio de derechos de minoría. Todos estos son esos pactos. Como consecuencia de los acuerdos de accionistas, generalmente se llega en la práctica a un fenómeno que se llama la sindicación de acciones. ¿Qué es esto? Lo primero que hay que decir es que un sindicato de acciones no tiene absolutamente nada que ver con los sindicatos que crean los trabajadores para la defensa de sus derechos. Eso es otra cosa totalmente distinta. Los sindicatos de acciones son compromisos que los accionistas de una sociedad adquieren respecto a actuar de una determinada forma conforme a su participación accionaria y, en general, para votar en las asambleas de accionistas de conformidad con los compromisos adquiridos en el acuerdo correspondiente. Esos sindicatos de acciones pueden ser de dos tipos: de voto o de bloqueo. Y les voy a explicar a continuación en qué consiste cada uno de ellos. ¿Qué es un sindicato de voto? Un sindicato de voto es un acuerdo en el cual los accionistas o socios convienen votar de una manera conjunta en una misma dirección, de acuerdo con unas directivas previamente establecidas. ¿Esto qué significa? Que los socios o accionistas se sientan antes, establecen cómo van a votar y allí determinan como grupo cómo van a votar. Los sindicatos de voto pueden subclasificarse de dos maneras. Hay unos que son de mando y otros que son de defensa. Los de mando, ¿para qué son? Obtener el control de la sociedad. ¿Mediante qué? Mediante el nombramiento de administradores de confianza de los accionistas que están sindicados allí. Este tipo de sindicatos suelen suscribirse entre accionistas mayoritarios, es lo que normalmente ocurre. Los mayoritarios suscriben este tipo de acuerdos y obviamente buscan mantener el control de la sociedad. Por otro lado, los sindicatos de defensa tienen como objetivo reunir los votos de los accionistas minoritarios para contrarrestar de alguna manera el control de los mayoritarios elegidos y de los administradores elegidos por los mayoritarios. ¿Qué es un sindicato de bloqueo? Es el que busca impedir o limitar la libre transferencia de acciones a terceros que no forman parte de la sociedad mediante compromisos de no transferencia, de condicionamiento a la transferencia de acciones, de buscar la manera de mantener las cosas de cierta manera. Estos acuerdos, ¿dónde se encuentran regulados en Colombia? En el Código de Comercio, en la Ley 222 de 1995 y más recientemente en la Ley 1258, que fue la que creó las sociedades por acciones simplificadas. Y esto ha ido avanzando en sus alcances. En la Ley 222 el alcance de los acuerdos era mucho más restrictivo y solo se permite que sea oponible a la sociedad en la medida en que sea para efectos de derechos de voto únicamente. La Ley 1258 es mucho más amplia, ya que al establecer que pueden versar sobre compra o venta de acciones, preferencia para adquirirlas, restricciones para las transferencias de acciones, el ejercicio de derecho de voto, la persona que habrá de representar las acciones en la asamblea y cualquier otro acto lícito, extendió enormemente el alcance de los acuerdos de accionistas en lo que tiene que ver con sociedades por acciones simplificadas. Hoy en día, los accionistas que forman parte de sociedades por acciones simplificadas tienen una grandísima ventaja respecto a los demás tipos de accionistas, en el caso de las sociedades anónimas, limitadas, comanditas, bajo el entendido de que no tienen una restricción respecto del objeto de los acuerdos a los que lleguen y de los sujetos quienes suscriben. Porque puede incluso una persona con calidad de administrador suscribir un acuerdo de accionistas que no lo permitía la Ley 222. ¿Cómo funcionan estos acuerdos de accionistas en otros países, específicamente en Estados Unidos? Y aquí hago un especial énfasis en este tema, ya que muchos empresarios latinoamericanos y colombianos realizan inversiones en Estados Unidos, específicamente en Delaware, por las ventajas impositivas y comerciales que les ofrece Delaware desde el punto de vista fiscal. Por eso vamos a hacer referencia únicamente a los acuerdos de accionistas suscritos en el marco de las denominadas sociedades cerradas o las closely held corporations, sin entrar en consideraciones de las sociedades que cotizan en bolsa, ya que la mayoría de las sociedades que constituyen inversionistas colombianos y latinoamericanos al momento de establecer negocios en aquel país son sociedades cerradas. En Estados Unidos, ¿cómo funciona el tema? Los acuerdos de accionistas se encuentran regulados en dos instrumentos legales que son los más importantes en materia corporativa. El Model Business Corporation Act
es uno, y el Delaware General Corporation Law. Allí se pueden identificar varios tipos de acuerdos y de pactos parasociales. El primero es el acuerdo de voto, el segundo son los acuerdos de representación y en tercer lugar son los fideicomisos de voto. ¿Qué es un acuerdo de voto allí en Estados Unidos? Son acuerdos de voto los que se celebran entre dos o más accionistas y cuya finalidad es establecer el sentido de los votos en relación con un tema particular, en una reunión de socios. ¿Cuáles son los acuerdos de representación? Los acuerdos de representación son los que celebran los accionistas para que no solamente se diga en qué sentido se va a votar, sino que se otorga un poder irrevocable a una o más personas, que pueden ser accionistas o no accionistas, para que en su nombre actúen en las asambleas y voten en uno u otro sentido. Bajo este esquema, los accionistas que suscriben el acuerdo se aseguran desde un principio que se votará en el mismo sentido, sin cabida a dilaciones o a cambios del sentido de la votación. ¿Qué es el fideicomiso de voto? El fideicomiso de voto es un acuerdo mediante el cual uno o más accionistas transfieren la propiedad de sus acciones a un trust, que es lo que conocemos entre nosotros como una fiducia, quien en adelante será la que va a votar en las reuniones del órgano máximo de la sociedad, según lo que esté previsto en el acuerdo. Estos convenios tienen jurídicamente el alcance de un contrato, tanto en Colombia como en Estados Unidos, en Latinoamérica. Son un contrato y su incumplimiento puede acarrear severas sanciones de indemnización de perjuicios derivadas del incumplimiento del mismo. En nuestro estudio profesional hemos realizado numerosos acuerdos de accionistas en Colombia y hemos diseñado y generado la línea de base para la actuación conjunta en los Estados Unidos para que se ejerzan los derechos frente a la sociedad. Si requieren de acompañamiento profesional en este tipo de temas, nosotros los podemos acompañar. Soy Carlos Alfonso López, socio de López Arroyo Estudio, y los espero en el próximo episodio.